Buenos días, Schoolcore día 14, Educación y Testimonio. Tenemos hoy la presencia de Natanael Frueri Romero y vamos a empezar con las preguntas. Empieza Noah. Hola, me llamo Dani. Y se llama Dani. Sí, ya lo digo Pero ya. es que después de Semana Santa es lo que pasa. Bueno, y felicidades en la Pascua de la Resurrección. Es verdad. Eso. De las 8 cosas que hizo, ¿cuáles le gustó más? Me gustaría saber a qué cosas te refieres, de las 8 cosas. Porque ha leído el currículum, Sí. entonces como aparecen 8 Estudios. estudios y 8 evangelizaciones y 8 historias, de cuál es la que de todas esas, con cuál te quedas. Bueno, yo creo que el tiempo así más bueno para mí fue cuando me doctoré en los Estados Unidos. Los últimos estudios que hice allí fueron muy buenos. ¿Qué es el empleo por la VDN? Bueno, aquí en España las iglesias evangélicas son independientes, no reciben ayuda del Estado, no reciben apoyo. Entonces, ahí hay un grupo de iglesias y de amigos que están orando por nosotros y que nos están apoyando para poder desarrollar un trabajo aquí en España. ¿Le resultó el idioma de Suiza difícil? Realmente no, porque yo llegué con 14 años a Alemania y aprendí alemán, hice allí el bachillerato y entonces, como en Suiza hablan alemán, pues ya cuando fui a estudiar a Suiza lo llevaba aprendido. Bueno, siguiente, Miguel. ¿De qué religión eres? Vaya. Muy bien. A mí no me gusta decir religión, yo soy evangélico, yo soy un pastor evangélico, es decir, que me dedico a la iglesia, pero yo no lo llamo religión, sino relación. Yo tengo una relación personal con Cristo, con Dios, y eso es lo que me marca. ¿Por qué le llaman pastor? No porque tengo cabras ni ovejas. Bueno, eso es una pregunta que hemos quitado, ¿eh? Hemos quitado esa pregunta. Sí, me llaman pastor porque es una de las palabras que se utilizan en la Biblia para definir el trabajo que yo estoy haciendo. Realmente son tres palabras que lo definen: obispo, pastor y anciano, pero es lo mismo, solo que 3 diferentes formas de verlo. ¿Y qué significa la teología? Teología es la ciencia que estudia todas las cosas que tienen que ver con Dios. Pero es muy amplio, es decir, tiene que ver con la historia, con la antropología, tiene que ver con ciencias bíblicas, idiomas antiguos, la historia, la Biblia, ante todo. Es un estudio muy bonito. ¿Usted cómo empezó tu vida de pastor? Pues mira, yo estaba haciendo el bachillerato y pensaba que lo que tenía que hacer era estudiar medicina, es la idea que yo tenía, pero en ese proceso, cuando tenía unos 18 años, tuve lo que nosotros llamamos un encuentro personal con Dios, una experiencia de conversión, y entonces yo pensé, ¿para qué vale la pena gastarse la vida? ¿En curar a personas que de todas formas se van a enfermar o darles una esperanza más amplia y eterna y llevarlos a Cristo, a que conozcan a Dios? Y entonces me decanté por estudiar teología y prepararme para el pastorado, para cuidar a las personas y ayudarlos a vivir con Dios. ¿Cómo se gana la vida? Pues haciendo eso precisamente, es decir, yo me dedico a pleno tiempo a hacer esto, es decir, yo hago mis estudios, doy mis clases, todo en el ámbito de la iglesia evangélica, entonces estoy dedicado plenamente a eso y de ahí me viene el sueldo también. ¿De pequeño pensaba ser un pastor? No, desde luego que no, tenía otras ideas que tienen todos los niños. Vale. Pues nada, la primera parte del Schoolcore es las preguntas del niño. Son rápidas, son una cosa... No se han tomado el chocolatito, ahora se lo llevan. Dale las gracias a don Natanael. Gracias. Gracias.
Tener Un placer. cuidadito con los chocolates. ¿Qué clase tenéis ahora? Religión. Bueno, y No, y nosotros lengua. usted, Yo creo que mate. matemáticas. No. Eso de que creo. Bueno, mejor creer que no. Pues tenía de las tres, tenemos, hablamos de religiones, ¿no? El único evangélico es ese, islámico y católico. Entonces te han hecho tres religiones de las tres que tenemos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Lo habéis hecho bien, ¿eh? Sí, la verdad es que, ¿Tenéis un examen salvo ahora? quitarte lo del pastor, que me has quedado preguntas de que... No, pero él lo preguntaba de modo cariñoso. Sí, porque no tenía claro. Te preguntaba si ¿Te gustaba el campo? Te Te gustaba iba a el campo, preguntar por la relación de Manuel. Era El Manuel. campo me encanta, pero la Claro, playa claro. más, ¿eh? Tened cuidado, por favor, cerrad la puerta atrás, ¿vale? Vale. Bueno, la parte del curso lista, ahora viene la segunda, que es la parte en la cual pues hablamos, ¿no? Muy Entonces, generalmente yo tengo unas preguntas preparadas, ¿no? Pero con arreglo, cuando uno habla, nosotros decíamos el año pasado que era, o sea, en el School 11, que hablamos de bilingüismo, que nosotros llamamos metal, porque éramos acero, no tenemos idioma, pero cuando te escuchamos hablar, ¿no? tienes nivel de todo tipo, ¿no? Hablas alemán, supongo que hablas inglés, Sí. hablas español perfectamente, Ajá. entonces... Es mi idioma, claro. Claro, pero nacido en Tenerife, ¿no? Claro. Sí. Entonces da envidia, ¿no? Da mucha envidia, que es una de las cosas, ¿no? Que con las religiones no tiene mucho que ver, ¿no? Los Desde pecados, luego ¿no? que no. Pero es sana, es sana. Mira, habiendo visto tanto mundo, ¿no? Porque realmente has visto mundo, ¿no? Y tal, el tema de la fe y tal, ¿qué diferencia hay entre nosotros en España, por ejemplo, con el resto, ¿no? Con Suiza, con Estados Unidos, con respecto a cómo se vive la fe, ¿no? ¿Qué diferencia? Bueno, y eso y luego relacionado sí. con la educación, ¿no? Porque esto al final es un canal educativo Ajá. y luego esto va a ir encaminado luego en que lo relaciones con la educación, ¿no? Ajá. Porque realmente todo está imbricado con la educación. Sí, sí, sí. Bueno, realmente la diferencia en cómo se vive la fe es bastante visible. Nosotros aquí en España somos una cultura cálida, expresamos nuestros sentimientos y eso sucede tanto en la iglesia como fuera de ella. Entonces, eso por una parte, y por la otra parte es que nosotros aquí en España no tenemos una tradición evangélica o protestante. Entonces, cuando una persona entra en esta dinámica de fe, es algo totalmente diferente, es muy nuevo, es muy fresco. Mientras que la tradición en los países del centro de Europa o en Norteamérica pues convierte a la fe evangélica en algo que ya tiene su peso histórico, ya tiene sus más y sus menos, y aquí en España es todo muy fresco. Y respecto al tema de la familia, el tema de la familia, educación, ¿qué diferencia ves entre una familia que eduque, por ejemplo, en una región evangélica? Porque claro, yo te podría hablar de nosotros, pero quizás no, yo hablaba con la profesora nuestra de religión evangélica y ella dice, es que esto no tiene mucho que ver, ¿no? Entre nuestros evangélicos, por ejemplo, Sí. ellos dicen los evangélicos payos, ¿no? Dice, va a venir un evangélico payo. Y va a decir, bueno, sí, pero Sí. porque como son diferentes, que ahora los pastores que trabajan en, bueno, aquí a Filadelfia, ¿no? Le dicen Filadelfia. Sí. Yo creo que ahora se están formando un poco más. De hecho, me estuvo Sí. diciendo Margarita que estáis formando vosotros, de hecho, estáis formando a nuevos pastores y que están cogiendo un poquito más de... porque ellos van mucho más de sentimientos, ¿no? Van por emociones, ¿no? Ahora se están formando un poco, como estabas diciendo, de teología, están estudiando un poquito más de teología, están estudiando un poquito más de Biblia. Sí. Porque claro, al final nosotros lo que vemos son los resultados, ¿no? Resultados de la educación, resultados a la hora de que, bueno, que el tema de los muertos, por ejemplo, lo llevan muy mal, el tema de cagarse en los muertos, siempre digo que son palabras, pero los muertos tienen que estar contentos, están con Dios y no están en los insultos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la línea de...? Vale, nosotros le damos muchísima importancia a la educación de los niños, tanto es así que en nuestros servicios o cultos dominicales, cuando llega lo que es la predicación de la palabra, la exposición de la palabra, los niños salen y tienen lo que se llama escuela dominical. Es decir, se les enseña a los niños la doctrina a un nivel que ellos lo puedan comprender. Entonces también inculcamos mucho a los padres la educación cristiana en casa, es decir, los valores
que se aprenden en la iglesia, vivirlos en casa, porque la casa es quien le da el sello final a los niños. Y entonces orar con los niños, leer la Biblia con ellos, contarles historias de la Biblia, mostrarles los valores en nuestra vida y cómo vivirlos en la sociedad, es algo que se alimenta muchísimo, que se acentúa bastante. Y también me gustaría nombrar, ¿no?, porque eso se ve, hay un fenómeno que se llama lifting, no tiene nada que ver con lo de la cara, ¿no? Con lo de la cara, tiene que ver con ascensor, lift. De ¿no? subir. Exacto, de subir. Somos acero, pero algo sabemos, Vale. Entonces, este fenómeno lifting, que ha sido estudiado en todo el mundo, describe cómo en las iglesias evangélicas la primera generación son normalmente o generalmente trabajadores, personas sencillas, y cómo por medio de la fe también se inculca a estos padres que lean, que estudien, que crezcan, lo cual se ve en la segunda generación, y ya en la tercera ha tenido lugar un lifting muy fuerte, es decir, que los abuelos eran personas trabajadoras, los hijos ya han subido en el nivel social en cuanto al trabajo, y los nietos ya son casi todos universitarios. Está hablando de terceras generaciones, está hablando de muchos años, está hablando también que son una inversión, igual Sí. que en educación, cuando se habla de educación, Sí. cuando se habla, por ejemplo, de inversiones en educación, Sí. la educación también son a muy largo plazo, ¿no? Por eso Sí, desde luego. estamos siempre luchando porque las leyes educativas sean leyes educativas que piensen en generaciones, no se puede pensar en educaciones a 4 o 5 años, ¿no? Que por eso ahora, por ejemplo, estamos temblando, porque cambian los gobiernos, ¿no? Que es sano, ¿no? Que cambien gobiernos y tal. Pero lo que no es sano es que las leyes educativas cambien como si fuesen chaquetas, por lo que estás diciendo, porque Sí. necesitas ese lifting, suena muy bien eso. Sí, sí. Lo vamos a quedar, ¿eh? Sí, bueno, realmente es muy diferente España de otros países donde yo he vivido, como Suiza, Alemania, Estados Unidos. Pero En ¿en dónde España- radica la diferencia? Pero en España es que no hay concepto de movilidad social. Ujú. En Estados Unidos existe, por ejemplo, en Estados Sí. Unidos el hijo del sheriff puede ser panadero y el hijo del panadero puede ser el sheriff. Ujú. En España es verdad que no hay una tradición a la movilidad social, simplemente porque no tenemos apego a la tierra. En el momento en que la filosofía es la compra de la vivienda y no el alquiler, lo cual te amarra a un lugar toda la vida, porque es imposible que tú puedas trabajar más allá de 80 kilómetros de tu casa, porque entonces no puedes sobrevivir económicamente. Es verdad que en los países donde el protestantismo es la religión vigente o el testimonio vigente, no sé por qué causa hay más movilidad social que en España. No lo entiendo, no lo sé. Creo que el problema que tenemos aquí en España es la movilidad social que no existe. Es decir, el problema de que el hijo del funcionario tiene que ser funcionario, el hijo del abogado tiene que ser abogado, y las clases nos mantenemos y permanecemos así durante mucho tiempo, no sé a qué se debe, si es la cultura, eso es cómodo. Es verdad que en España vivimos bien, el Mediterráneo es genial. Creo que es una cultura nueva, no lo sé. Yo creo que desde las religiones es importante que se inculque en la distribución de la riqueza, la solidaridad entre las personas, y creo que tanto la religión católica, la musulmana y la evangélica, creo que predican eso en sus medidas. Creo que es principal, y la educación es fundamental, Miguel Ángel. Sí, pero... Bueno, no creo que se dé la misma importancia a la educación. Mirando los países y mirando la educación que hay en ciertos países, pues vemos unas diferencias bastante graves, ¿no? Lo que antes quería decir, yendo a tu pregunta, que en los países que yo he vivido realmente, si me fijo en Alemania o en Suiza, Estados Unidos no lo conozco sino desde la perspectiva universitaria, por eso no puedo decirlo, pero de estos dos países hay un concepto de unidad en los partidos políticos para los cambios en la educación o para las decisiones grandes que tienen que ver con la educación. Yo creo que les echamos falta a eso, ¿no? Exacto, en España el hecho de que tengamos dos bloques desde siempre, izquierda y derecha, que son irreconciliables, utilizan a la educación como una pelota, ¿no? Y entonces ahí yo creo que es grave.
por los cambios, que si la LOMSE, que si la LOCSE, que si Porque la... llega un momento que está el loco perdido, no sabe dónde estás. O sea, los opositores que se presentan no saben si tienen que atender a una ley o atender a otra. Y sobre todo, porque lo importante aquí es que no somos leyes ni somos personas. O sea, no somos realmente... Lo importante aquí es que estamos hablando de esto, ¿no? Lo importante del School Corps... Es importante el testimonio que vais a dar, ¿no? Pero aquí lo importante son estos, ¿no? El programa se hace con vista a que los niños se enriquezcan con lo que tú puedas aportar y que luego que nosotros digamos lleguen a las casas de los padres. Pero lo importante realmente es que es un centro escolar. Y yo siempre digo, esto está hecho, creado para ellos. Entonces, y dices tú, bueno, es que son muy chicos para tanta verborrea, ¿no? Digo, sí, pero los niños no son tontos. Entonces, y a mí me ha llegado a decir uno, a mí he conseguido sentar a mi padre a ver School Corps, ¿no? Digo, mira, pues ya es importante, porque no ha visto ni Netflix, ni HBO, ni ninguna tele, ha visto esto. Pues, eso es una victoria. Bueno, sí, pequeña, porque la verdad es que la educación aquí estamos a base de pequeñas victorias, muy pequeñas, pero que también yo pienso, y cuando escuchan los debates políticos y escuchas toda la historia, dices, bueno, pero realmente están tan descerebrados que no se enteran que lo importante es lo que estamos hablando, que aquí, por ejemplo, el colegio, ¿no? el poder traerte a ti que hables de testimonio, el poder traer a un sacerdote que hable de religión católica, el poder hablar todo desde el respeto, todo desde el crecimiento y todo de que apostamos por algo tan importante como es la infancia, el ser buenas personas, el crecer, ¿no? Y como acaban estos programas, acaban siempre cuando acabemos con ser felices, ¿no? Pero al final es ser feliz tú y hacer feliz al que esté alrededor, ¿no? Tan difícil en política es, teniendo países alrededor que funcionan, ¿no? Porque no toques la educación, no toques la sanidad, toca otras cosas, no toques algo tan básicos, ¿no? Y sobre todo escucha a aquellos privilegiados que te rodean, ¿no? O sea, no lo escucha a nosotros que somos nada, pero escucha y sobre todo ve a los países que supuestamente los ponen como ejemplos, ¿no? De democracia, por años que les llenan un poco, ¿no? Y sobre todo Suiza, por ejemplo, Alemania, pues se han levantado de 2 guerras, ¿no? O sea, que han conseguido levantarse y... Pues yo no pienso que los alemanes sean mejores que nosotros, ¿eh? Yo tengo mi teoría, yo... Pienso. Desde luego que no. Cada en mi formación académica tuve la suerte de comparar distintos tipos educativos, distintos países. Pues, en mi formación universitaria. Yo creo que en España tenemos, no pasa en España, nos pasa como los andaluces, tenemos que echarnos más flores, ¿eh? Tan mal no estamos. El sistema educativo noruego tiene muchas carencias, es el país donde más gente se decida al año. Eso es el clima. Bueno, en la formación, Francia es muy jacobino, Francia es un estado centralista. Entonces, puede ser que a lo mejor la estructura de la diversidad en un ámbito educativo puede tener sus problemas, pero Francia es muy jacobina. Aquí nos podemos con modelo francés. Yo no sé si el modelo español, el francés es mejor, yo no voy a estar. Yo creo que lo importante es que al final los niños se transmitan valores positivos y después se van a sumar a esta multiplicidad de dividir y leer. Me refiero que es lo importante. Pero yo creo que desde las religiones, que es donde está la moralidad, que es muy importante, yo creo que inculcar a los niños y a las niñas la moral es muy importante. Yo creo que el papel de las religiones es importante para construir a la persona. Ya da igual, aunque uno no piense, no practique ningún tipo de religión, crear moral es crear a personas del futuro. Lo que no podemos crear son amorales como los hitlerianos de la Alemania nazi, cuando dice Hitler Dios ha muerto y predican a Nietzsche, matamos la moral, matamos al ser humano. Me refiero que también hay que tener cuidado del tema, pero digo, el valor que vosotros, y ya no me enrollo, que si no es que porque te gusta hablar, ¿eh? No, me refiero, corta porque te gusta hablar. La parte moral, la parte transversal que no se da en la escuela, desde la iglesia, el culto, la sinagoga, la mezquita, es muy importante, la familia. A mí lo que me gustaría añadir, ya que hicisteis la pregunta antes, cuando yo salí de España, aquí estaba Franco, ¿vale? Y entonces yo estuve en una escuela pues, donde todavía levantábamos el brazo y cosas por el estilo. Hay que cuadrarse. Y entonces, cuando salí del instituto de Gran Canaria y entonces llegué a Alemania y en cuanto aprendí alemán,
me dio muchísimas ganas de estudiar, me convertí en un gran estudiante, porque me di cuenta de que la persona allí en las escuelas no contaba de dónde provenía, ni quiénes eran sus padres, sino que lo que contaba era qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que quieres hacer, cómo te entregas al estudio. Y eso lo premiaban. Y los talentos que Uy, ¿no? sí, y eso a mí me infundió unas ganas de estudiar que fue tremendo, porque claro, llegas sin hablar el idioma y en Alemania hay un sistema en la zona donde yo vivía de 3 escuelas. Una para los que no les gusta estudiar de verdad, una media, que es hacia donde van muchos que luego van a la administración, y una escuela que se llama gimnasio, que es superior, son 13 años. Me pinta de doler, me llama que gimnasio, si no gimnasio. No, claro, es otra cosa, ¿no? Es el bachillerato de 13 años, que ahí van los que realmente quieren estudiar. Entonces fue una inspiración tremenda, porque te valoraban por lo que tú rendías y no por de donde tú descendías. En España yo la experiencia que tuve en aquel entonces era muy diferente. Claro, pero veníamos también de... Sí, de una... Bueno, eso afortunadamente más o menos eso está... ha cambiado. Sí, afortunadamente está un poco... Bueno, pero también aquí hay variedad, ¿no? Realmente tú puedes, en la educación española puedes elegir, por ahora podemos elegir, puedes elegir, te puedes ir ahora mismo a la oferta educativa, tienes la pública, concertada y privada, tenemos las 3 opciones, dentro de la privada pues tienes las opciones de cooperativas, tienes las opciones de privadas, luego los internacionales, colegios internacionales, tienes los colegios religiosos puros, y tienes la opción, ¿no? Cada uno tiene la... Aquí ha cambiado todo muchísimo. Pero aún así, yo sigo diciendo que aún así seguimos teniendo quizás la reminiscencia de esos muchos años, ¿no? Sobre todo por el hecho de que al final tú tienes la semilla de que los políticos realmente no saben que están jugando con un fuego, ¿no? Tengo una preguntilla ahí que preguntar si la educación y la religión, o la relación, como la quieras llamar, deben ir juntas, ¿no? Porque ahí ahora hay gente que dice, nosotros por ejemplo, pues tenemos un ejemplo, nosotros seguimos la historia de Andalucía, ¿no? Nosotros somos un centro de compensatoria y aquí coexistimos las 3, no hay problema, y en principio llevamos tanto haciéndolo que nadie nos extraña ni realmente no hay conflictos por pertenecer a uno o por pertenecer a otro, ¿no? Sí. Que es lo que llevamos 8 siglos de Andalucía, ¿no? Yo personalmente creo que la religión debe de estar dentro de la educación, porque es la que aporta unos valores morales. Porque si nosotros sacamos la religión y decimos ética, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué ética? ¿Quién define esa ética? Exacto. Entonces, eso a mí no me da ninguna garantía. Ahora yo como padre digo, vale, mi hijo va a religión evangélica o a religión católica o a lo que yo decida, o a esa clase de ética, si es lo que yo quiero, ¿no? Pero creo que sacarlo de la escuela sería un tremendo error, porque dejaría los valores un poquito en el limbo. Bueno, nosotros seguimos optando por las 3 en principio. Por las 4, porque la ética también... No, también se da. También hay alguna persona que no considera... De todas formas, es curioso porque es de las 3 religiones. O sea, porque aquí tenemos gente católica que ha dicho que no quería ninguna, tenemos gente evangélica que ha dicho que no quería, y tenemos incluso islámicos que han dicho que no querían. Entonces, realmente tenemos las 4, ¿no? Lo cual es muy respetable. Eso no, está claro. O sea, que en principio yo creo que la ortodoxia, si se caracteriza de algo, nos podrán poner verde de muchas maneras, pero no que no se respeten las decisiones de todos, ¿no? Tenía otra preguntilla respecto al tema de la Biblia, si te acordabas de alguna frase, de algún proverbio que se referiese a educación. Porque sé que es duro, te puedes pillar y dices... No, hay un proverbio que dice... Educa al niño o educa al joven en su niñez, y cuando sea mayor no se apartará de su camino. Bueno, pues ese es justo el que puse yo el día pasado. O sea, eso sería que te has puesto tú, ese justo que fue esto. Acordado yo cuando estás ese es justo el que puse. Pero es muy curioso porque a veces se pone el acento en educa, ¿no? Y no en su camino, porque claro, cada niño es un mundo y tiene unas capacidades, entonces la educación debe de poner al niño en su
Sí, su claro. camino. Pero es que estaba hablando con respecto a lo que Sí. estabas diciendo antes de lo que es la relación, ¿no? O sea, Sí. y realmente yo pienso que tanto la educación como la religión ponen su camino. O sea, el Ujú. camino es lo que debe Sí. ser. Sí. Que eso Sí. lo importante, porque yo soy también de la opinión que las escuelas deben de poner y debe de avivar lo que cada uno tiene. Ujú. Yo siempre le decía a uno de los niños, le decía, maestro, no sé qué, me pedía a Dios, digo, todavía no le pides nada. Decía, maestro, ¿por qué no le pidas nada? Digo, porque Dios ya te lo ha dado. Ah. Y decía, ¿cómo que ya te lo ha dado? Digo, sí, ya te lo ha dado, digo, tú lo tienes dentro. Lo que pasa es que si no lo sacas, o sea, ¿cómo le vas a pedir algo que ya te ha dado? Ajá. Dice, ¿por qué? Y dice, ¿tú eres guapo? Y le decía, maestro, ¿yo cómo voy a ser guapo? Digo, Dios te ha dado esto, pues tú eres guapo. Bueno, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, el Sí, cual pero- le dará abundantemente. Claro, pero Es yo siempre una- tengo es la un buen teoría que versículo. cuando todo el mundo le pide cosas a Dios, Dios está ocupado. Dios está ocupado. bueno. Entonces, Alguna vez te parece que no tiene cobertura, ¿eh? bueno, puede ser que no tenga cobertura. Bueno, Entonces, es como cuando un niño le pide una cosa a su padre y es una barbaridad. El padre puede decirle, mira, estás mal, o Claro, puede porque- pasar de lo que el niño le pide. pero también hay otras cosas que no son tan religiosas que dicen, hasta el vicio de pedir está el don de no dar. Es La muy virtud curioso no que da la virtud, ¿eh? los jóvenes, tanto universitarios como que están haciendo el bachillerato u otros, en la iglesia muchas veces cuando se acerca el tiempo de los exámenes, van a la iglesia y dicen, me gustaría que oraseis para que nos vaya bien en los exámenes y tal. Estudia. Estudia. Y yo le he dicho, yo no oro por eso, estudia. Claro, es que yo pienso, es que Eso no, por eso no. es la misma línea. Yo siempre le digo a la gente, digo, mira, es que yo pienso que tú los talentos los tienes. Es como si yo tengo una planta y quiero que sea bonita, digo, pues regala. Regala, o sea, tendrás que regarla, si no la riegas, no, por mucho que tú le pidas a Dios que la planta crezca. No, hay cosas que están fuera de nuestras capacidades, ¿no? Una enfermedad que no puedes hacer nada, pues ruegas a Dios para que actúe. Bueno, pero eso es una cosa importante. Sí. O pide que el médico que le meta mano sea bueno. Sí, que también, ¿no? o Eso- que Dios abra una puerta laboral en una Sí, situación sí. difícil, eso sí. O que te ilumine, Eso sí. que te ilumine a la hora de hablar, que Porque- va a hacer una entrevista, sí. porque le dé ton de palabras, ¿no? Sí. Eso sí, pero hay otra serie de cosas que digo, yo creo que tenemos a Dios, yo le decía, yo creo que... Bueno, eso es una forma infantil de Sí. pensar. Dios no es así. No, está claro, está claro. El anterior, ¿cómo se llamaba? El que vino que era de la religión católica, ¿cómo se llamaba? Sacerdote. Sacerdote, sí, lo sé. Está ahí, digo, el nombre después de José María. Don José María, sí. Don José María, se le hizo la pregunta, porque cuando vemos la cara de Dios se refleja con una sonrisa. Pero el Evangelio no le pone imagen. Cree, no, bueno, pero no hay pero imagen, ¿sí? una imagen mental se hace todo el mundo, en lo etéreo no existe, una imagen tiene que tener la fuerza, si no te imaginas un vacío, no tiene sentido. Entonces se le puede preguntar, ¿qué imagen ¿Qué da? imagen? ¿Cree que el sentido del humor es importante? En el testimonio, ¿cree que Jesús cuando era niño hizo alguna travesura o no? ¿Hay alguna...? Esa es la discusión del nombre de la rosa, ¿eh? Ahí se discutía el Sí. humor de Dios. Bueno, Hombre, yo utilizo el humor cuando... la pregunta duermo sería con si humor. si Jesús era inteligente o no lo era. Si era inteligente, Hombre. te voy a hacer un papel, Bueno, ¿eh? Si era inteligente, jugaba con ventaja, ¿eh? Mira, un momento, hay una... En los evangelios, claro, esto no todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando el Señor Jesús habla, muchas veces utiliza la hipérbola. Sí. Es la exageración. Si el ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y tíralo porque es mejor llegar tuerto al cielo que no llegar, ¿no? Entonces la gente lee eso y dice, fíjate qué seriedad. Qué bestia. No. Está exagerando, como un buen andaluz, está exagerando y eso era el humor de aquel entonces. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en las charlas de Jesús, hay reflejados muchos momentos de humor, de risa. Cuando Jesús decía eso, la gente se echaba a reír. Entonces, eso no se lo imaginan, como el que tienen es el doloroso y el niñito y no sé qué. No, Jesús era una persona con una retórica impresionante, se quedaba con la gente y utilizaba el humor en casi todas sus charlas. Y cada hipérbola es un chiste. sí,
Sí, porque ten en cuenta que yo sigo diciendo que la inteligencia y el humor va unido. O sea, yo soy pensando que los más inteligentes que tiene España son los humoristas. O sea, que tú coges a un tío y eso es así. O sea, que es que... Mira lo que ha pasado en Ucrania. Por ejemplo, o sea, eso sea el colmo ya, que el Eso es un pueblo 71% de votos, 71% de votos. Estado ucraniano, Desesperado, está siendo ucraniano desesperado. Pero que es así. O sea, Por que eso la mayoría de los políticos son payasos. Pero yo tengo una teoría, mi teoría en otros puntos, mi teoría de Punker es que yo pienso que no tenemos unos políticos malos, que lo que son malos son sus asesores, O sea, que esa es mi teoría, Pero Están limitados. yo ayer vi el debate ayer. Lo vi. No solo de religión. Y fue curioso, claro, porque tú dices, se han tirado un día preparándoselo. Y yo me quedé pensando, son 4. Pero se lo prepararon bien, Son 4. Son 100 minutos. A cada uno le corresponde 25 minutos, 4 bloques. Cada uno habla en 3 minutos por bloque. Digo, hombre, si tú no eres 3 minutos, no eres capaz de prepararte. Pero es que... Te has tirado un día entero. Pero es que fue una puesta de escena muy guapo. Iban todos controlados todos los músculos, controlados los músculos de tu cuerpo. Que nosotros estamos aquí hablando y esto cuesta mucho trabajo. Ves una cámara, ves unos micros que son cagajones. Pero si tú empiezas a ver que si 300, que se te van a ver millones de personas, eso es un mito escénico, No, y que cualquier movimiento, cualquier frase te puede costar... votos. Ellos van a por el voto. Y pagar por el voto, o sea, realmente es así. Y la musculatura de la cara que se te va un músculo porque se te va a imprimir, es un problema. Pero bueno, ya está. O sea, que lo que sí es cierto es que son muy buenos actores. Eso sí es cierto. Vamos a tener, salga quien salga, sean buenos. Porque iban todo al milímetro, milimetrado, controlado. Pues eso es lo que se falta, que no sean así. Porque falta naturalidad, falta religión, falta Dios. Nos llevaron testimonio. Bueno, algunos a lo mejor les rezaba, algunos iban con el Dios ya rezado. Algunos iban rezado a Dios y no Dios, pero ayer fue muy triste lo que yo... Bueno, pero yo pienso que hay una pregunta ahí respecto al tema de la crisis de valores. El tema había que si considerabas que había crisis de valores o no la había. Que si consideras que hay en la sociedad crisis de valores... Sí, yo considero que hay una severa crisis de valores porque se antepone la ideología a la realidad antropológica. Entonces, cuando los valores son dictados por la ideología, nos metemos en una zona muy resbaladiza que puede causar... ¿Y hacia dónde vamos? Pues es que no lo podemos... Hacia un bucle. No lo vamos a bucle. Sí. Por ejemplo, es un bucle. Ahora mismo, toda la discusión sobre las cuestiones de género, ¿vale? Sí. Nos está costando un 0,12 del PIB de España. Y como sigamos así, vamos a llegar a un 0,75 del PIB de España solo para esa ideología de género, para mantenerla. Hay gente políticos que han sido situados y están ahora pues haciendo su agosto con la cuestión de la ideología de género. Es tremebundo. Y entonces tú ves que eso es una cuestión ideológica. No se ha discutido de esos valores, se han impuesto. Y así pues están haciendo con una serie de cosas. Por ejemplo, aquí en España se pone siempre en primera página: somos el país que más órganos dona. Está muy bien, pero aquí nunca ha habido una discusión pública sobre la donación de órganos, nunca. Simplemente se ha alimentado la necesidad y la bondad y las cosas buenas que tienen, pero no se ha hablado, por ejemplo, de cuándo la persona está realmente muerta. No es una discusión pública. Y así pues una serie de cosas que se toman desde una perspectiva de decisiones ideológicas y no discutidas. Bueno, si el tema de la eutanasia, el tema de... Por ahí es lo mismo, vamos, ¿no? es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pero bueno, Sí. Pero pienso que las sociedades tienen que evolucionan y bueno, Sí. quizás te metes en cosas que quizás pues para un tema de eutanasia, un tema de tal, necesitas una madurez que quizás pues no se tiene. Y bueno, y también es cierto que hay que ponerse en todos los lados, porque las personas, por ejemplo, que están sufriendo
dolores y están sufriendo No, mal. si yo no digo sí ni no. No, sino- sí, pero estamos hablando, sí, está hablando. pero- Pero digo que hace falta una madurez que Sí. quizás cuando, simplemente con el tema de los votos, cuando ya realmente la discusión de votos, Ujú. no se está ya votando de que si yo voy a votar a un partido vaya a salir ese, sino con quién se va a juntar. O sea, Sí. que ya no es la cuestión de decir, "Hombre, yo doy mi voto a este, pero no va a ser a este, es con quién te vas a unir". Ujú. Que ya no es cuestión de decir que antes votaba a uno, sino decir, vale, perfecto, ¿a quién voto? O sea, si estoy votando a este, pero te vas a unir con este, y la discusión es ¿con quién te vas a unir? Ujú. Es que ya se supone que no vas a sacar suficiente mayoría como para tener que... Porque no saben gobernar en minoría, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues bueno, si gana un voto, aunque sea sin mayoría absoluta, que gobierne esa mayoría sin absoluta. En Y España todos... no lo dejan. Pero eso es tanta historia como decir, vamos a ver, es como el respeto. Un presidente del gobierno no debe ser insultado, sea del partido que sea, ni sea del gobierno, sea del signo político que sea. Cuando estaba Mariano Rajoy, yo decía a la gente, Mariano Rajoy no debe ser insultado. Igual como estaba Pedro Sánchez, no debe ser insultado. Porque, por un único motivo, es el representante de todos los españoles. Te puede caer mejor, te puede caer Es peor. que a ninguna persona se la debe de insultar. Ninguna. Pero los que son representaciones Sí. de un gobierno, igual que una bandera no debe ser quitada, igual que un himno no debe ser. ¿Por qué? Pues porque representan a todos sentimientos. Una religión no debe ser tampoco insultada por otra. Exacto. ¿Por qué? Porque implica un respeto y un civismo que por ahora no llegamos. Entonces, a nivel general, yo pienso que a España le falta todavía entender lo que es el respeto. Una palabra simple, pero muy compleja de entender. Entonces, yo pienso que mientras que los que van gobernando no entiendan que respetar significa que si sale un signo político hay que darle la enhorabuena y que tenga suerte e intentar ayudar, porque en el fondo Sí. lo que tienes que es gobernar para el pueblo, y el pueblo es multicolor, porque lo que está demostrando en España es que es multicolor, y lo que están hartos es de corrupciones, de palasaca, De enchufes. de enchufes, de ventajismos, de por qué yo tengo que trabajar 35 años para una miseria de pensiones y tú por 4 Ya estás estás puesto. garantizado. Pues hasta que eso no se enteren, y de que la política no es una profesión, sino es como un funcionariado, como un... Es un llamado, debería de ser un llamado. Pues vamos mal, vamos mal. Yo no quiero ser malo, pero No seas. voy a opinar un poquito. En Estados Unidos se quema la bandera de Estados Unidos, no pasa nada, ¿eh? Está reconocido, ¿eh? Es un derecho. Creo que la falta de respeto se puede quemar la bandera de Estados Unidos. Sí, tú puedes quemar la bandera de En Estados Estados Unidos, Unidos puedes quemarla. quémala. En Estados Unidos Levanta la mano en Alemania, a ver qué pasa. viene todo el conflicto cuando la guerra de Vietnam, que empezaron a protestar y quemaron la bandera de Estados Unidos. Me parece una falta de respeto quemar cualquier símbolo de cualquier Símbolo. ideología, ¿vale? Me parece una falta de respeto. Pero los extremos no son buenos. No son buenos nunca. Yo creo que lo de la perspectiva de género, el problema está que en la sociedad donde vivimos hoy en día, no solamente el problema de que la mujer pueda estar en segundo término, también las personas con diversidad funcional, las discapacidades están en un segundo término. También están en un segundo término las personas que no tienen techo. Entonces es verdad que se ha focalizado un problema y la verdad que es más común. Creo que sí hace falta, como cuando entró España en la Unión Europea, políticas de cohesión, y en España hace falta políticas de cohesión. Yo creo que ahí también, y que te voy a dar toda la razón, pero ahí la iniciativa privada o lo que son las iglesias deberíamos de llevar mucha más responsabilidad al particular. Nosotros, por ejemplo, como iglesia no recibimos del Estado ningún tipo de ayuda, ni de exenciones, ni nada de nada. Todo lo financiamos nosotros. Pero siendo como somos una iglesia minoritaria, pues eso nos ha dado suficiente para comprar un par de pisos en esta zona, tener a personas albergadas, albergar a personas en la misma iglesia. Y yo creo que si la iniciativa privada fuese más en esa dirección de compartir lo que Dios nos da con los demás, el trabajo social del Estado descansaría muchísimo. Yo la verdad creo que es, el trabajo social que hace la Iglesia Católica es proverbial. Si bien ellos reciben bastante ayuda estatal, pero hay que decir que es un gran trabajo, ¿no? Aunque los medios no lo acentúen. De los grupos no católicos aquí en Málaga,
los evangélicos llevamos el 95% de la obra social. Entonces, comedores, ropa, vivienda, etcétera, etcétera, y todo con nuestros propios medios. Yo creo que si hubiese esa concienciación de que tú no tienes para ti, sino para hacer partícipes a otro de lo que tú tienes, otra música sonaría en toda nuestra sociedad. Sí. Interesante. Sí. Bueno, se nos está acabando el cafelito. Sí. Dura solo unos 40 minutos, 25 minutos. Sí. Dejamos siempre alguna opción. Ha quedado muy bonito la frase al final, ha quedado muy bien. Ajá. Sí, porque digo, es que lo podemos poner peor. Sí. ¿Quieres decir alguna cosa más? Ujú. Damos siempre opciones a que digas alguna historia. ¿Quieres decir darte algún último minutillo para que dejes alguna frase, alguna reflexión? El silencio también es importante. Tiempo de silencio. Es que hay tantas cosas que a uno le gustaría decir. Bueno, una palabra final. En Juan 3:16 podemos leer: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo creo que es hora de que nosotros también aprendamos de ese versículo, que nuestra entrega, el dar de lo que somos, es lo que puede bendecir, cambiar y llegar incluso a transformar una sociedad. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Natanael. Finaliza hoy Schoolcore día 14 y como siempre acabamos, no olvidéis, y hoy más que nunca, de ser felices.